Doctor Néstor Casillas, una pregunta que creo que es elemental, pero podría revestir una cierta importancia en perspectiva, es la siguiente. La historia de la medicina está muy ligada al desarrollo, pues, de las enfermedades masivas y al mismo tiempo, pues, al desarrollo de la disciplina y el ejercicio de la higiene. La pregunta es, ¿cómo ha transformado, visto en perspectiva, o sea, visto desde hace un año que se desarrolla la pandemia actual del COVID-19, cómo ha transformado la cuestión de la higiene a nivel mundial, a nivel clínico, y cómo podría transformarla en perspectiva? O sea, ¿cómo es la huella de esta pandemia sobre el problema de la higiene en la vida cotidiana y de la higiene en los hospitales? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha cambiado en cuanto a la higiene? El cambio ha sido demasiado en todos los aspectos, tanto hablando de población general, hablando de niños, adultos mayores, a nivel empresa, a nivel hospital. En todos lados ha habido un cambio en las conductas. ¿Qué pasa con esas conductas? Esas conductas pues ya se van a quedar para siempre, ¿sí? Arraigadas en la sociedad, esperemos. Es lo ideal, digamos que de lo malo, lo bueno es que han existido estos protocolos de higiene. Esto ha reducido muchas enfermedades, ¿sí? Muchas infecciones con las que ya contábamos, como las infecciones gastrointestinales, ha disminuido de forma exponencial este tipo de infecciones que nosotros tratamos ahí en el hospital. Por ejemplo, este invierno los casos de influenza fueron muy pocos a diferencia de otros años, y esto se debe a que toda la gente está al pendiente de la higiene, del lavado de manos, del distanciamiento social, de todo esto. Entonces es bien interesante que gracias a la pandemia, digamos, ya existen protocolos de higiene en muchos lados. Si vas al avión, si vas al súper, si vas a un restaurante, ya existen protocolos de higiene. Y en cuanto al hospital, pues en el área clínica siempre ha existido protocolos. Siempre, siempre. Siempre tú entras a un área de lavado de manos, entras a quirófano y todo es un proceso, ¿sí? Por ejemplo, en las clases, a mí me tocó hace muchos años ir a un congreso, de los primeros congresos que fui, y la primera plática fue el lavado de manos. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, pues si ya te sabes lavar las manos, no es necesario que nos den una hora en un congreso sobre el lavado de manos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al llegar yo allá a Monterrey, y en la clase, en el laboratorio, les pedí a los muchachos que se lavaran las manos. Y pues mi asombro fue que gran parte de los muchachos, digamos, de los estudiantes ya del área clínica, pues no sabían lavar las manos. Y lo practicaba así con la gente en general, y mucha gente no se lavaba las manos de forma correcta, o sea, se las lavaban, digamos, por encimita. Pero ahora con todo esto de la pandemia se ha informado mucho, se ha hecho mucha conciencia del lavado de manos de forma adecuada, del uso de gel antibacterial, de diferentes formas. Algo bien importante también es que se ha hecho muy consciente el no tocarse la cara, el si agarras algo desinfectarlo, ¿sí? Entonces es algo muy bueno, es algo muy bueno, y esperemos que siga así, ¿sí? Doctor Néstor Casillas, ¿cómo pensar el tema del uso de la mascarilla o de los cubrebocas en términos de calidades, en términos de manufactura y sobre todo en términos de vigilancia científica? ¿Por qué existe como una especie de relajamiento global en relación con la producción y distribución de cubrebocas? ¿Y por qué no existe un rigor científico como existe, por ejemplo, en relación con la producción de fármacos? O sea, a diferencia del paracetamol o la aspirina, que tienen un laboratorio que responde por ellos, los cubrebocas los hace la gente como si se tratara de gorritos
de gorritos para fiestas, o sea, de la manera más improvisada y más irresponsable. ¿Cómo se explica esto? Excelente pregunta lo de los cubrebocas. Sabemos que hay una infinidad de cubrebocas, ¿sí? Esto va a depender del poro, ¿sí? O de la tela con los que están hechos. O sea, hay desde N95 que se usan de forma a nivel quirúrgico o, por ejemplo, para entrar a procesar muestras. Y pues hay de tela, hay de 3 capas, de 2 capas, hay infinidad de cubrebocas. Sí existen compañías certificadas. Por ejemplo, antes de la pandemia siempre comprábamos un cubrebocas con 3 capas y que tuvieran todo estuviera en control. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Con la pandemia fue imposible tener una regulación. O sea, la gente empezó a maquilar, literal, cubrebocas, ¿por qué? Porque al principio de la pandemia, si usted recuerda, eh, no había cubrebocas. O sea, los cubrebocas que había eran muy caros. ¿Por qué? Porque se escasearon. Entonces, era bien imposible. O sea, ¿sirven? Sí sirven. ¿Cómo van a servir? Que sea de forma correcta el uso. ¿Cuál es la forma correcta? Cubrir boca y cubrir la nariz. Si no lo hacen, pueden tener el mejor cubrebocas, un N95, y no les va a servir absolutamente nada. Si traen nada más tapado la boca, o si lo traen en la papada, o algo, no va a servir. Puede usar alguien uno de tela, pero si lo usa de forma correcta, obviamente va a servir. No a lo mejor como un cubrebocas quirúrgico de 3 capas, pero va a servir. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la CDC en su página dio diferentes manuales o diferentes guías para hacer cubrebocas en su casa. Está interesante porque ahí demuestran que utilizaron diferentes telas, por ejemplo, también usaron filtros de café, o sea, entre las telas pusieron filtros de café y que era muy bueno para evitar la propagación del virus, ¿sí? O la inhalación del virus. ¿Qué pasa? Hay ya estudios donde dicen el porcentaje de infección, el porcentaje de riesgo a contraer COVID. Por ejemplo, si un paciente COVID positivo no trae cubrebocas y está conviviendo con otro que no trae cubrebocas, el riesgo de que se contagie es del 90%. ¿Qué pasa si el negativo, ¿sí? Tiene cubrebocas, se pone el cubrebocas, o sale a la calle y trae cubrebocas? A lo mejor alguien inconsciente, positivo, no trae cubrebocas, pero alguien que no tiene síntomas y que no tiene la infección, sí trae cubrebocas, el contagio es un 70%. Pero algo que pasa cuando un paciente es positivo a COVID, se pone el cubrebocas y convive con alguien que no tiene cubrebocas, el porcentaje de contagio es del 5% aproximadamente, según lo que han dicho los estudios que han realizado. Y algo interesante es que si un paciente positivo usa cubrebocas y está con una persona que no es positivo a COVID, también con cubrebocas, el riesgo de contagio es aproximadamente del 2%. Entonces, a lo mejor no hay un control sobre el uso de cubrebocas, a lo mejor sí dices tú, pues los hacen de diferentes formas, hasta les ponen dibujos y marcas y demás, pero bueno, de eso a nada sirve. Lo que va a servir es que sea usado de forma correcta, que tape nariz y que tape boca y que cierre lo mejor que se pueda, que se ajuste. Algo bien importante también es como colocarlo. ¿Por qué? Porque a veces la gente lo trae y se lo anda agarrando, se lo quita y eso está mal. O sea, para ponerte un cubrebocas te lavas primero las manos, colocas el cubrebocas y no lo vuelves a tocar. ¿Por qué? Porque si lo tocas, pues ya no le estás dañando, ¿sí? Entonces ya esos porcentajes que le menciono, pues ya no van a servir, o sea, ya no van a ser reales. ¿Por qué? Porque hay una manipulación. Entonces me lavo las manos, me pongo el cubrebocas, me tapo nariz, me tapo la boca y hasta que me lo deseche, lo toco. Si llego a tocar el cubrebocas, pues lo tengo que tirar. Lo tiro y me vuelvo a lavar las manos, que viene en relación a la pregunta anterior, la higiene. Doctor Casillas, en términos de epidemiología y en términos de futurología, que es algo que está participando también en esta problemática, se observan
perspectivas muy diversas en relación con el establecimiento de una normalidad o de una normalización de nuestra vida. Se dice que vamos a poder andar ya sin cubrebocas, considerando el desarrollo actual de los fármacos y de las vacunas, que vamos a poder andar sin cubrebocas allá por el 2022. Y hay otros pronósticos que envían la fecha mucho más lejos. ¿Cuál es su punto de vista en este sentido y qué ciencias son las que participan en la posibilidad de crear un pronóstico para esto? Algo bien interesante con esta pandemia y por ejemplo ahorita con que estamos buscando, o sea, que la ciencia está buscando vacunas, que ya existen diferentes tipos de vacunas, que la gente se está vacunando. Y sí, o sea, mencionan que a lo mejor en el 2021, 2022 ya vamos a poder regresar a la normalidad, como se le conocía. Yo considero que esa normalidad ya va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Yo creo que va a depender de donde estemos el uso de cubrebocas. Por ejemplo, ir en un avión cerrado con personas que no conocen, yo creo que es necesario usar el cubrebocas. Pero, por ejemplo, si estás con tu familia conviviendo y nadie trae síntomas respiratorios, a lo mejor ya todos están vacunados y demás, bueno, ahí no es necesario usar el cubrebocas. ¿Por qué? Porque es gente con la que tú conoces, con la que convives, ¿sí? Por ejemplo, si vas a un restaurante, al estar al aire libre, pues también no es necesario, o sea, porque a lo mejor no va a ser, digamos, la frecuencia o la proporción de las personas infectadas, pues va disminuyendo, entonces va a disminuir. Pero así, el regresar a ya no usar cubrebocas, y la veo difícil, la veo muy difícil. Algo que a mí me llamaba mucho la atención en viajes y demás, me tocó una vez estar en la aduana en Estados Unidos y bajó después un avión que venía de China y todos traían cubrebocas. Entonces, se me hizo muy interesante, o sea, yo dije, ah, mira, qué bueno el uso de cubrebocas. Y era, ¿por qué? Porque ya ellos ya habían tenido diferentes casos, o sea, de coronavirus, o por ejemplo, virus como influenza, ya les había afectado, entonces ya tenían eso como costumbre, como, a lo mejor hasta como cultura, el cuidarse, el usar cubrebocas, entonces, algo así como una normalidad, la veo difícil. Entonces, pues hay que seguir cuidándonos. Mucha gente tiene la mentalidad de que si me vacuno ya no me va ya no me va a dar COVID y demás. No sabemos. Es un virus nuevo, no sabemos qué vaya a pasar. Está el caso de influenza, existe la vacuna de influenza. Yo tengo muchos amigos, o sea, conocidos y demás, que no se ponen la vacuna de la influenza. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que, ah, no, pues no, no, nunca me da, pues no me la pongo. Así gente va a decir, no, pues a mí no me da COVID, pues no me la pongo. Entonces, es bien complicado. O sea, es bien complicado entender, digamos, cada cabeza es un mundo. Entonces, lo correcto o lo mejor es seguirnos cuidando. Y por último, doctor Casillas, una pregunta en torno al, al desarrollo de las cepas, las variantes y la peligrosidad. O sea, ¿qué tiene de particular el virus del COVID-19 que lo vuelve mucho más peligroso que cualquiera de los virus que nos haya tocado vivir a lo largo del siglo XX y el siglo XXI? ¿Por qué es tan peligroso? Y en perspectiva, ¿será más peligroso dentro de algunos meses, dentro de algunos años, o tiende a desaparecer como también se presume? O sea, ¿cuáles son las sombras o las luces que iluminan nuestro futuro inmediato en relación con el COVID-19? Ok, en cuanto a lo que se ha mencionado sobre las nuevas cepas, yo más que decir que son nuevas cepas, son variantes de la cepa SARS-CoV-2, ¿sí? Porque el virus sabemos que es coronavirus y tiene diferentes cepas, como el MERS, el SARS-CoV y ahora el SARS-CoV-2. Entonces va teniendo variaciones, va teniendo, digamos, se va mutando, pero son mutaciones puntuales, son mutaciones pequeñas que sigue siendo el mismo virus, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué se debe? Las variantes. Esto se debe a que hay una proteína. Todo el mundo ha visto el virus, ya todo el mundo lo conoce.
el año pasado nadie sabía sobre el coronavirus, así la estructura. Ahora todos sabemos cómo es, o sea, lo han visto en dibujitos. Y pues su nombre es de corona, ¿sí? ¿Por qué? Porque alrededor se ven como coronitas, ¿sí? Como una corona, y esas son proteínas Spike. ¿Qué pasa con las nuevas variantes? Que estas nuevas variantes tienen mayor interacción molecular con un receptor presente en la superficie de las células humanas. Por eso es más factible que se contagie, por eso dicen que es más contagiosa, pero ahorita lo que se ha comprobado es que solamente la cepa brasileña es más infecciosa. Probablemente aquí en México haya otras variantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque va mutando, o sea, entonces entre cada individuo va mutando, o sea, es diferente los síntomas que está dando aquí a los que dio al principio y va mutando, o sea, el virus se va defendiendo, él va haciéndose, se quiere mantener y pues va mutando, ¿sí? Eso es lo que pasa, va mutando. ¿Y qué pasa? ¿Qué creo que pase con este virus? Que se elimine. Yo creo que es probable que el SARS-CoV-2 se comporte como otros virus respiratorios y demás, como el virus de influenza, el sincicial respiratorio, el poxvirus, ¿sí? Que se van a volver, digamos, virus estacionales o enfermedades estacionales que vamos a tener en ciertos casos nada más, así de que, ya viene el invierno, ok, pues hay que vacunarnos y para disminuir los casos. Yo creo que eso puede pasar. ¿Qué pasa con este virus? Bueno, el mecanismo de transmisión de este virus, a diferencia de otros virus, es de persona a persona. Y la principal forma de diseminación es por contacto de gotitas de saliva o mucosidad provenientes de personas infectadas. ¿Cuál es la complicación? Por ejemplo, a diferencia de influenza. Influenza, el cuadro clínico aparece a los 2 días de incubación. ¿Qué pasa con COVID o con SARS-CoV-2, que es el nombre del virus? ¿Qué pasa? Que el periodo de incubación es más largo, de una semana. Hay pacientes que desde el tercer día presentan síntomas, otros del día 6, promedios después de 5 días. ¿Qué pasa? Bueno, durante esos 5 días estuvo el virus replicando y el paciente pudo haber estado infectando a otras personas. Eso es lo complicado de este virus. Por eso no se ha podido erradicar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es asintomática, pero sigue transmitiendo el virus. Y algo bien interesante que se ha visto es, por ejemplo, que haya personas que les pega muy mal este virus, o sea, muy mal. Y hay personas que cursan como asintomáticas o nada, o sea, nada más les duele la cabeza y demás. Entonces, es algo que llama mucho la atención, ¿sí? Y esto puede deberse, una de las teorías que se mencionan es sobre la carga viral. La carga viral es la cantidad del virus que tiene una persona. ¿Okay? Entonces, sí lo hemos visto, por ejemplo, yo tengo un laboratorio y lo he visto, o sea, lo vemos en el equipo, podemos ver de forma, darnos una idea de la carga viral de cada paciente y pues sí, se ha hecho una correlación, a veces cuando traen mucha carga viral es cuando el paciente trae mucha sintomatología, la mayoría de los pacientes que son por contacto y que son asintomáticos, la carga viral es poca, la verdad. Entonces, no sé, puede ser como dicen que la dosis hace el veneno, puede ser eso también. Si te expones a una persona que trae la carga viral muy alta, aumenta la probabilidad, ¿sí? De que esas partículas ingresen a las células de tu cuerpo y que te infecten, ¿sí? A lo mejor si convives o hay un contacto muy nulo o muy poco con una persona, pues es difícil, ¿sí? También otra opción que se maneja es que hay una exposición más alta dependiendo del tiempo prolongado. Por ejemplo, personas que están trabajando todo el día en un hospital, en un área COVID o con pacientes COVID o que están en atención a clientes y están viendo pacientes todo el día, también eso puede ser una causa.
Pero algo bien importante con este virus es que no solo es el virus, también depende del huésped o del individuo, ¿sí? Del sistema inmunológico de cada persona, de los receptores que tengan. O sea, y esto lo hemos visto con muchos virus respiratorios, no solamente con COVID. Ustedes a lo mejor conocen a una familia que a todos les dio influenza y a una persona no le dio influenza. Pues no, ¿por qué? Porque no tiene los receptores para este virus. ¿Qué me refiero cuando receptores? Es como una llavecita. El virus es una llave y tiene que entrar a tu organismo y las células tienen así como que un candado. Entonces tiene que embonar para que pueda entrar. Si no lo tienes, pues no va a entrar. Sí, es un ejemplo. Entonces, depende mucho del sistema inmunológico del paciente, depende mucho del comportamiento de las personas, si hacen dieta, si duermen bien, si fuman, si hacen ejercicio. O sea, no va a afectar de forma igual a un paciente que tiene una inmunosupresión a un deportista. Eso es lo general. Hay casos que les ha pegado a jóvenes, que les ha pegado a niños, que les ha pegado a gente súper deportista. No sabemos. O sea, es algo nuevo, es un virus nuevo y se está estudiando. Todos los días salen publicaciones científicas sobre el comportamiento de este virus y pues bueno, yo creo que en unos años vamos a tener más respuestas que ahorita. Y pues lo ideal pues es seguirnos cuidando, es no bajar la guardia. Mucha gente dice, ya no hay casos, me voy a salir. No, o sea, sigue habiendo casos, no sé, sí, hay que seguir cuidándonos, usar cubrebocas de forma correcta, lavarse las manos, distanciamiento social, evitar salir de casa lo más que se pueda, salir solamente para cosas esenciales. Esa es mi recomendación. Y algo que yo he notado es que, por ejemplo, el diagnóstico oportuno impacta mucho sobre el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque una persona que sabe que tiene la enfermedad se cuida, se aísla, se alimenta de forma correcta, descansa y su sistema inmunológico pues hace la chamba, ¿sí? ¿Y qué pasa con las personas que yo he visto que se complican? Son personas que a lo mejor no se les hizo un diagnóstico oportuno, que anduvieron así como un carro que le da el motor hasta que explota, ¿sí? Muchas de las personas que se hospitalizan y todo, o que traen muchos síntomas son secuelas del virus, no tanto el virus. Entonces llegan o se hacen la prueba y ya salen negativos. ¿Por qué? Porque el virus ya pasó. Las complicaciones que tienen son secuelas. Entonces es bien importante la atención, el diagnóstico y también saber qué tipo de pruebas hacerse. Porque hay muchas pruebas. Por ejemplo, están las pruebas de anticuerpos, que estas pruebas son de sangre, que nos dice si ya un paciente tuvo la infección. ¿Por qué? Porque formó anticuerpos. Pero no todos los pacientes generan anticuerpos. Aproximadamente el 40% no genera anticuerpos. ¿Por qué? Porque a lo mejor cursó de forma leve y su sistema inmunológico hizo la chamba y ya. Y por ejemplo está la prueba de antígeno, que es una prueba rápida, que esta prueba rápida solamente sirve cuando el paciente trae síntomas respiratorios, o sea, muchos síntomas, es cuando sale positiva, pero el que salga negativa no quiere decir que no tenga el virus. Entonces hay que estarse cuidando. Y la única prueba que se recomienda para el diagnóstico de SARS-CoV-2 es la PCR en tiempo real, ¿sí? Y esta PCR, bueno, va directamente al RNA del virus y nos permite identificar. Ahorita las variaciones de las cepas y demás que han ocurrido son mutaciones muy puntuales que todavía estas pruebas nos permiten identificarlas. Ya si deseamos saber exactamente si es una nueva variante, pues ahí se tendría que hacer otro proceso que se llama secuenciación, pero pues sí es más costoso y muy elaborado y en México casi no se está haciendo esto. Sí existen lugares donde se hace, pero es bien complicado. O sea, para trabajar al día a día es muy complicado. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias.